hackearon el sistema, sino que una persona, por su interés personal, vendió. Bien, ¿quién es el que contestó? Portal. Portal. Bien. ¿Alguien más? Profe, yo tenía lo que era lo que había pasado con con Linux, que habían descubierto un backdoor, o sea, una inyección de código malicioso en la Sí. biblioteca XZUtils. Eso más o menos como que para todos puso en foco que Linux, bueno, si bien es seguro todo, pero puede llegar a tener código malicioso en sus librerías, digamos. Algo que no había pasado, ¿no? Claro, nunca se ponía en duda de que podía haber pasado eso, pero pasó, digamos. Claro, ustedes fíjense que para conectar los servidores proxy, nosotros usamos, por lo general se usa todo Linux, porque se suponía que era, bueno, hasta ahora digamos que Linux no es tan fácil de hackear como puede ser otro sistema operativo, pero bueno, ya tuvo ese problema. ¿En qué fecha fue? Aproximadamente a comienzos de este año fue, estoy seguro. Ujú. Sí, 2024. Sí, Sí, ocurrió en diciembre del 23, pero ya se lo conoció en el 24. claro, ¿Quién lo fue había que...? descubierto un ingeniero de Microsoft justamente haciendo. Sí. Bueno, justamente Microsoft va a buscar los errores de Linux para que la gente no se vuelque al software libre. O sea, ellos necesitan mantener el mercado que ya tienen. Entonces, lo más lógico es de que le empiecen a encontrar las fallas que puede llegar a tener Linux. Bien, ¿quién fue el que me dijo? González Alex, profe. Bien, ¿alguien más? Ok. Profe, también tenía uno que pasó hace poquito, que era el de cuando robaron la base de datos del RENAPER, que tenía varios datos de prácticamente casi de algunos que seguramente estamos acá, seguramente robaron, posiblemente usted. Fotos de perfil, huellas digitales, los nombres, los números de trámite, todo eso, y que le estaban vendiendo ¿De dónde robaron la base de datos? del RENAPER, del Registro Nacional de De las personas. Personas. ¿Mm? Eso es grave, ¿no? Sí, eso es grave. Y otro que también, que pasó también hace como 2 años, que seguramente la mayoría de acá recuerda, es la filtración del GTA 6. Eh, que era un chico que no sé, que tenía que lo había hackeado con un Fire Stick, algo así, o sea, que era de un grupo, ¿no? Y lo habían encerrado en un hotel, y porque él ya había hackeado previamente, creo que varias empresas como Uber o algo así. Sí, sí, sí. Eso fue en el fines del 2022, creo que fue. Sí, Bueno, a ver, ¿tu apellido? González Aldo. Bien. ¿Alguien más? Ok. Sí. Otro ataque puede ser el de uno que salió por la noticia, el ransomware, ese que se llamaba WannaCry, que se había metido un montón de computadoras y pedía como rescate, ¿no? ¿Rescate en qué? O sea, era un gusano que infectaba la computadora y Ujú. para volver a entrar, o sea, poder volver a tener acceso a la compu, pedía ¿Se rescate. inhabilitaba el acceso? Claro, salió en las noticias, recuerdo, allá por 2017 que lo busqué. Bien. Bueno, ¿tu apellido? Ah, pasa. Zapata. ¿Alguien más? Profe, yo conozco un caso que Netflix hizo un documental
En el 2015 se hackearon una especie de sitio web de citas para adultos Ujú. y, y se descubrió que la gran mayoría de usuarios eran bots y la otra parte eran más que nada hombres. Y el grupo de hackers había amenazado con que borren todo el sitio web, o si no revelaban toda la base de datos de todos los usuarios. Este, y los revelaron y salió a la luz un montón de personas que se habían registrado y muchas parejas se divorciaron y bueno, y creo que aún así no lo cerraron o siguen intentando hacer el sitio web así, aunque sea una estafa porque tenía bots que simulaban ser mujeres. Ajá. ¿Dónde fue? Y en el 2015 Sí, sí. ay, no sé bien en dónde, supongo que en Estados Unidos, se llamaba Ashley Madison el sitio web. Sí, 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 fue en Estados Unidos. Bien. ¿Tu apellido? Hernáez. Perfecto. ¿Alguien más? Profe, no sé si un fallo tecnológico contaría en este caso, porque el que pasó hace poco, el 19 de julio, que fue el apagón este que pasó en prácticamente todo el mundo en los dispositivos Windows, porque fue Sí. una empresa estadounidense de ciberseguridad llamada CrowdStrike que admitió que por un problema en la actualización que tuvieron del software del antivirus, eh, como que se apagaron todas las computadoras, pero fue un problema pues pasó en aeropuertos, hospitales. En Sí, más que nada en Argentina los pasó, aeropuertos. no pasó, pero bueno, pero en el resto del mundo sí. Ujú. Sí. Sí, sí, en realidad eso fue un fallo de una actualización, pero también podría contar como un problema de seguridad porque fue en el momento en que no se tuvo en cuenta cómo se iba a realizar la actualización y si podía influir, más que nada, si podía afectar al sistema operativo, que es lo que pasó. Claro. Bien, tu apellido. Casas, Juan. Casa. Bien, bueno, a estas personas que me mandaron, eh, que hablaron hoy, que participaron en la clase, por favor mándenme al aula por mensajito el evento detallado si pueden con fecha, entonces yo lo agrego a esta transparencia. Bien, son Portal, González, González, Apaza y Hernández. ¿Y el último que habló quién es? Casas. ¿Casas? Sí. Ah, ya habías dado también creo que un ejemplo. Ah, no, sí, sí, ya te anoté. Bueno, listo. Bien. ¿Hay alguien más? No. Bueno, hoy vamos a seguir. La clase pasada habíamos visto un poquito de la introducción de lo que es seguridad en general y después algunas definiciones de seguridad informática. Ahora vamos a seguir con lo que es los objetivos generales de la seguridad. Lo pueden encontrar también como la triada. eh, en realidad son tres los objetivos generales, pero después ya vamos a ver que se amplían algunos más para completar. ¿Qué significa que sean los objetivos generales? Son los pilares fundamentales sobre los que se basa la seguridad informática. Ya la clase pasada en una de las definiciones lo habíamos visto: disponibilidad, integridad y confidencialidad. Cuando nosotros queremos asegurar que un sistema es relativamente confiable o que tiene un alto porcentaje de seguridad, tenemos que garantizar que tiene disponibilidad, tiene integridad y tiene confidencialidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de disponibilidad y accesibilidad? Eh, Esto pueden ser de los sistemas o de los datos o la información. Dice solo para el personal autorizado, garantizando que el sistema trabaje puntualmente, con prontitud y que se deniegue el servicio a ningún usuario autorizado. ¿Bien? O sea, nosotros tenemos que tener tanto el sistema como los datos, llámese sistema a lo que es hardware, software
y Humanware, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener todo el sistema informático disponible y también la información. Si bien cuando hablamos de sistema informático hablamos de estos tres elementos, en algunos casos y algunos autores van a tomar como los datos o la información como una cuarta parte del sistema informático. Eh, Podría ser parte del software, pero en realidad digamos que es eh, la parte que va cambiando o la parte que es realmente la que tenemos que proteger, que son los datos o la información. Dentro de lo que es disponibilidad y accesibilidad, nosotros tenemos que tener disponible y accesible, porque puede estar disponible, pero cuando voy a acceder no puedo acceder. Entonces, nosotros necesitamos que estas dos características estén siempre presentes tanto para nuestro sistema informático como para los datos. En cuanto a la integridad, dice, se refiere a la validez y consistencia de los elementos de información almacenados y procesados en un sistema informático, evitando la pérdida de consistencia. Pueden haber dos tipos, integridad de datos e integridad del sistema. Fíjense que siempre vamos a ir planteando tanto cualquiera de estas características dentro del sistema, lo planteamos para los datos y para el sistema en sí. En cuanto a la integridad, ¿a qué se refiere? A que los datos que tenemos almacenados sean reales y que nuestro sistema funcione correctamente. En muchos casos, más que nada, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un sistema contable, el sistema tiene que dar el mismo resultado que lo que sería cuando un contador ejecuta la contabilidad manualmente. Entonces nosotros tenemos que tener la certeza que tanto el sistema es íntegro como los resultados o los datos que emite ese sistema son íntegros. O sea, nosotros no podemos confiar en que si tenemos que hacer un cálculo dentro del sistema, que nosotros no vamos a ver cómo hace el cálculo, entonces necesitamos saber que el cálculo está bien realizado. ¿Sí? Entonces, la integridad se refiere a eso, que tanto el sistema como los datos tienen que darme resultados correctos. ¿Bien? A ver, un ejemplo, si yo como docente entro al SHU, cargo las notas de ustedes y después, cuando el sistema automáticamente pasa las notas de la planilla que yo firmo a cada uno de los legajos de ustedes, en algún momento se intercambian las notas o puede ser automáticamente que pase algo y que las notas no sean las mismas, entonces ahí tenemos un problema de integridad del sistema. También puede ocurrir que alguien entre que no esté autorizado, que ahí está vulnerando el módulo de seguridad del sistema y me cambie las notas que yo cargué. Entonces, la integridad tiene que ser total, tanto en el acceso al sistema, en el funcionamiento del sistema y también en los resultados, en cómo se procesan los datos para que el resultado sea el óptimo. O sea, el correcto, más que óptimo, sea el correcto. Y en cuanto a la confidencialidad, también de los datos y de la información del sistema, dice, se refiere a la privacidad de la información almacenada, procesada y transportada en un sistema informático. Eh, por lo general, todo el procesamiento de datos no es público. Uno puede entender que es público, pero no. Si ustedes se fijan en el SIU, ¿cuántos datos hay cargados? Ahí están cargados los datos personales de cada uno de los docentes, los datos personales de cada uno de los alumnos, pero esos datos solamente los puede ver
la persona que es propietaria de esos datos. Si bien el administrador puede llegar a emitir algún tipo de listado o puede llegar a sacar cuando así alguna de las autoridades o las personas autorizadas los requieran, pero tengan en cuenta que siempre hay que respetar la confidencialidad de los datos. Por eso, en las redes sociales hay que tener cuidado con qué cosas cargamos. Todos sabemos que las redes sociales, las cosas que cargamos se vuelven públicas, a pesar de que nosotros restringamos nuestras, nuestros perfiles y todo lo demás, pero estamos ingresando a una base de datos que no es privada. Entonces, en ese tipo de sistema no nos están asegurando 100% de confidencialidad. Distinto es en un sistema como es el SIU, por ejemplo. El SIU, si ustedes se ponen a pensar, es un sistema súper importante porque estamos, digamos, cargando información que es relevante a la carrera de cada uno de ustedes. Entonces, y es lo que en definitiva después se corrobora cuando se les tenga que emitir a ustedes el título cuando terminen su carrera. Entonces, imagínense que es un sistema en que tiene que estar totalmente segura la información y totalmente, digamos, controlada, que sea la correcta de la que ustedes cursaron y las notas que ustedes obtuvieron y las materias que fueron aprobando. Bien, por eso después, no sé, por ahí van a ver las notas que aparece algún profesional trucho. Y bueno, pero de algún lado esa persona sacó su certificado. Entonces, por eso ustedes el día que se reciben, cuando acá se corrobora las notas, el SIU tiene un control, no solo en la facultad, sino también en rectorado, en secretaría académica. Y eso también después pasan los legajos, cuando ustedes se reciben, pasan los legajos al Ministerio de Educación. Por eso, cuando ustedes se reciben, tienen que hacer el trámite del título con tiempo, porque los diplomas vienen con el sellito, esa como cucarda que tiene con la banderita, que es la certificación que emite el Ministerio de Educación. Denme un minutito que me están tocando la puerta. Bien. Entonces quedamos claros con la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Bueno, acá creo que tienen, fíjense acá, yo siempre trato de ponerles, como es una materia teórica, trato de ponerles algunos gráficos como para que ustedes, el que tiene memoria visual, vea los gráficos y se acuerde de qué significa cada una de las cosas. Dentro de los, acá les puse un dibujito donde la integridad dice que la información sea correcta, la confidencialidad para la persona correcta y la disponibilidad en el momento correcto. Bien, acá estaría resumido lo que estuvimos hablando en la otra transparencia en una línea, digamos. Integridad, que la información sea la correcta, la confidencialidad, para quiénes, para qué personas son las correctas, o sea, las personas autorizadas, y la disponibilidad en el momento que esas personas lo requieran.
que esas personas u otro sistema lo requiera. Fíjense que muchas veces no vamos a encontrar integridad pura, confidencialidad pura y disponibilidad pura. Por lo general se nos van a ir mezclando. Cuando logremos que esas tres se junten, podemos asegurar que el sistema es seguro. Volvemos a lo mismo, no hay seguridad del 100%, pero sí un alto porcentaje de seguridad. Pero siempre tenemos que apuntar a que tenemos que tener estos tres pilares fundamentales vinculados dentro del sistema. Eh, para tener mayor porcentaje de seguridad, es preferible que se nos crucen los tres pilares, tener siempre o prever que siempre tengamos los tres pilares dentro de nuestro sistema. Además de tener estos tres pilares, ustedes van a encontrar, si hacen búsqueda de información, que se nos agregan tres más. No tan importante como los tres primeros, pero que también en muchos casos y en muchos sistemas se pide que cumplan con estas tres características: la autenticación, el no repudio y el control de acceso. ¿A qué se refiere cada uno? La autenticación dice asegurar que la comunicación sea auténtica. Ustedes han visto cuando nosotros vamos al cajero automático, bien, ¿qué tenemos? La tarjeta magnética. Colocamos la tarjeta, nos reconoce el sistema y tenemos que colocar la clave. En el momento que estamos colocando la clave, que es algo que el usuario conoce, nos permite estar autenticándonos para que el sistema nos acepte entrar. Nosotros de nada nos sirve tener la tarjeta, que es la que nos identifica, si no tenemos la autenticación, si no conocemos la clave de acceso. ¿Bien? Entonces, en muchos casos ustedes ven que todos donde vayamos a ingresar nos piden claves y claves de Profe, distintas. ¿Sí? ¿no quedaría autenticación en la misma categoría que confidencialidad? A ver, ¿por qué? Porque si confidencialidad se refiere a la privacidad de la información y justamente permitir el acceso a las personas correctas, no quedaría como englobado autenticación Puede dentro ser una de... parte, pero confidencialidad es mucho más amplio, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? La Sí, sí, pero autenticación es para acceder, sí, por eso le ¿bien? decía si es que queda como adentro, digamos, de Sí, puede confidencialidad. ser, sería una partecita, pero confidencialidad es más amplio. Lo que sí que después ya nosotros vamos a ver que para autenticación hay varios métodos. Nosotros nos podemos autenticar con nuestras huellas dactilares, con nuestros rasgos fisiológicos, ya sea eh, de todo el sistema venoso de las manos, en los ojos, con la lectura del iris, o con la lectura de la retina, con nuestra voz, con el análisis de imagen que puede ser de nuestro rostro. Hay muchísimos sistemas de autenticación. Yo creo que por eso en algunos casos los separan. Pero puede ser, o sea, autenticación sería una parte de confidencialidad. Confidencialidad es mucho más amplio porque no solamente habla de asegurar el acceso a las personas, porque también podría ser una parte de accesibilidad. Yo tengo disponible el sistema, pero accede la persona correcta o la persona que sea auténtica. En muchos casos, la persona puede conseguir la clave y no es la persona real, digamos. ¿Sí? Para eso nos sirven otros métodos de autenticación. A ver, ¿por qué antes teníamos, cuando hacíamos el control de asistencia,
hacíamos, en los distintos trabajos tenían una tarjetita que había como un reloj que ustedes la introducían y les marcaba la hora. Nada les aseguraba que la persona que estaba ingresando era la correcta, porque cualquier persona que venía, sacaba la tarjeta y marcaba, ya le hacía el control de asistencia. Entonces aparecieron los relojes biométricos, que lo que nos hace es leer las huellas digitales, que eso viene conectado a a una PC que me va registrando los datos que van ingresando. Bien, entonces se van haciendo métodos que son mucho más confiables o más seguros a la hora de algún tipo de control. Depende de lo que nosotros necesitemos, vamos a ir adquiriendo sistemas o métodos más complejos para poder autenticar. Sí puede ser, como dice su compañero, pero confidencialidad es mucho más amplio. Por eso yo les decía, los tres principales son los que vimos anteriormente, como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Y estos tres son, digamos, un poco los objetivos secundarios u objetivos deseables dentro de la seguridad. El no repudio, dice, es evitar que el receptor o emisor niegue la ocurrencia de una acción o mensaje. Es cuando yo digo, yo no fui, yo no ingresé, alguien me tomó la clave o alguien. De todos modos, si alguien sabe mi clave es porque yo se la di o porque permití que la sepa, entonces es un error humano más que un error de sistema. El no repudio es cuando la persona esta es innegable que fue realmente la persona que emitió el mensaje o que recibió el mensaje. Y el control de acceso dice capacidad de limitar y controlar el acceso a un sistema y prevenir el uso inadecuado de los recursos. O sea, ¿por qué por lo general tenemos que hacer control de acceso? Si ya estamos dentro del sistema, si nosotros le permitimos, a ver, es una característica de las personas o del ser humano, ingresar por curiosidad a distintos lugares donde no debemos. Entonces, muchas veces nos pasa que si nosotros le dejamos librado el sistema sin previsión de que haya lugares donde no puede ingresar, la persona entre y tengamos algún tipo de problema. Entonces ahí nos aparecen los distintos controles de acceso. También aparecen los distintos niveles que tenemos que respetar dentro de un sistema, los distintos niveles de clave o distintos niveles de usuario. ¿Sí? Ustedes imagínense si en el SHU todos tendríamos el mismo nivel de acceso. Si ustedes podrían entrar a ver las notas, o si yo podría entrar a ver el estado académico de ustedes, ¿me entienden? Entonces, el control de acceso muchas veces limitar el acceso a las personas, más que nada por una cuestión de prevenir el uso inadecuado. O sea, muchas veces por curiosidad uno entra y puede, involuntariamente o no, puede eh, cambiar algún dato o lanzar algún proceso que no tiene que hacerlo en ese nivel. Entonces es preferible tener bien controlado, y eso ustedes lo van a estudiar cuando hagan ingeniería del software, el módulo de seguridad, lo importante que es dentro de un sistema. Y el módulo de generación de clave. Para cada nivel de usuario hay distintos niveles de clave. Así como ven una estructura de un organigrama, también van a tener una estructura dentro del mismo organigrama, una estructura de niveles de clave. A qué se puede acceder y a qué no. Muchas veces a los informáticos
la gente, el usuario común, se nos enoja. Dice, ¿por qué vos podés ver mi máquina y yo no puedo ver la tuya? Sí, por lo general, a ver, el informático trabaja a nivel de gerencia. Eh, pueden fiscalizar por debajo de ellos los usuarios que estén trabajando, pero no supervisar al que está más arriba. Supongamos que por lo general en un organigrama está la gerencia general y después a niveles de las otras gerencias está la gerencia informática. Entonces, esa gerencia o ese gerente que va a ser una persona o a lo sumo dos, son los que van a poder fiscalizar la operatoria de todos los que están por debajo de ellos en el organigrama. A veces molesta, a veces la gente ni se entera porque uno desde nuestras máquinas trabajando remotamente puede acceder a los lugares que necesita, pero siempre el control tiene que estar. Bien, para eso también cada uno entra con su clave y después tienen que tener el módulo de registro para saber cada una de las personas qué es lo que realizó dentro del sistema. Muchas veces por ahí van y dicen, no, no sé qué hice o no sé qué pasó. Entonces uno accediendo a ese registro puede saber qué es lo que pasó en ese momento y poder o volver hacia atrás o poder solucionarlo en el momento qué es lo que pasó. Entonces, estas tres características se suman a los tres pilares fundamentales como características deseables dentro de un sistema para asegurar, valga la redundancia, la seguridad, principalmente de los datos, pero también de todo el sistema informático en conjunto. Pero fue una consulta. Algunos autores consideran autenticación como otro pilar, ¿no? Además de los tres, ¿no? Sí, por eso les digo, o sea, los tres pilares fundamentales, eh, hay autores, los autores más viejos, digamos, consideran esos tres como los pilares fundamentales. Y después se consideran estos tres como los fundamentales: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y a eso se le suman como unos objetivos secundarios: autenticación, no repudio y control de acceso. Profe, disculpe, buen día. No repudio, no me quedó bien claro un El no ejemplo que se repudio, venga a a la ver, cabeza. el no repudio es tener algún mecanismo que me diga que la persona que me escribió es esa persona, que no se pueda negar. A ver, yo ingreso al SIDU y yo cargo las notas de ustedes. Yo tengo mi clave. El profesor de la práctica tiene su clave, pero él no tiene acceso a las actas. ¿Bien? La única que puede entrar a cargar notas soy yo. Entonces, llegado el momento en que haya notas, supongamos que haya aparecido una nota de un alumno que no cursó, la única que pudo hacerlo soy yo. Entonces yo no me puedo negar, porque el sistema me involucra. ¿Me entienden? Ah, ahora te entendí. El no repudio es muy usado cuando hay denuncias judiciales. El sistema me asegura que la única que pudo ingresar la nota, porque ni siquiera el empleado de sección alumno puede entrar y cargar la nota. La única que carga la nota soy yo. Y la responsable de mi clave y la responsable de cargar las notas soy yo. Entonces yo no puedo decir, ah, no, pero yo le dije al profe Quispe que me esté siendo mía, no del profesor que cargó. ¿Me entienden? Ese es el no repudio. O sea, yo tengo que tener un sistema lo suficientemente fuerte en que no puede, nadie más puede cargar la nota que no sea yo. O sea, yo tengo asignada un aula que se creó con la responsable que soy yo. Y la única que puede cargar notas es la responsable.
Entonces, el SIU me asegura eso, el sistema me asegura que yo no me puedo negar, o sea que el SIU es fuerte en el no repudio de los docentes. Ustedes no tienen problemas porque ustedes, si alguien más entra a ver, si ustedes le dan la clave qué sé yo, a un compañero para que le vea la nota, no hay problema porque no puede modificar nada. En cambio, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, tenemos que tener la certeza de que no se puede negar. Y aunque te quieras negar, si hay algún problema legal, te vas a ver involucrado igual. Por eso, cuando nosotros, a ver, ¿qué hace el banco cuando a nosotros nos hackean la tarjeta de crédito? Ah, no, pague y reclame después. Y nunca nos devuelven la plata. Si alguien se apoderó de mi clave, si alguien me hackeó la tarjeta y me hizo compras, que pasa mucho hoy en día, es muy difícil. A lo sumo, yo si denuncio justo en el momento pueden llegar a bloquear algo y no hacerme el descuento. Pero si dejaron, si ya entró al sistema, el banco dice, o sea, nosotros le dimos a usted la tarjeta y la clave. Usted puede cambiar su clave. Si alguien accedió a sus datos personales es porque usted se lo permitió. Entonces, no hay forma de que yo me pueda negar. Entonces tengo que terminar pagando. ¿Me entienden? Entonces, el no repudio se refiere a eso, en que tanto el emisor como el receptor no se puede negar de lo que hizo, porque el sistema lo involucra y el sistema le da un cierto nivel de acceso que la persona que posee los elementos para entrar no se puede negar. ¿Está claro? Bien, sí, muchas gracias, profe, que no lo había entendido, pero ahora lo entendí mucho mejor. Bien. Bueno, acá un poquito ¿a qué le llamamos información? Porque ustedes han visto que se mezclan mucho algunos conceptos como datos, información, resultados. Entonces, ¿qué es la información? Dice, es todo aquello que permite adquirir algún tipo de conocimiento. Luego, solo existirá información cuando se dé a conocer algo que se desconoce. Cuando algo es información cuando a mí me llega. Yo no la conocía y ahora sí la conozco. Dice, en sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Fíjense que acá ya me dice, es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. Ocurrió algo, yo tengo datos, los organizo, los proceso y eso me constituye la información que va dentro del mensaje. Para nosotros en ingeniería, dice es el resultado veraz, oportuno y relevante de un proceso de datos que permite tomar decisiones adecuadas. A ver, yo voy acumulando datos o ingreso datos, los proceso y me emite a mí un resultado que me permite tomar decisiones adecuadas. A ver, ustedes van cursando materias, regularizan o promocionan, se les va cargando las notas, ustedes van acumulando datos, ¿sí? Cada nota que ingresa de alguna materia son datos. El día que se reciben, dan su examen final, se procesa toda la información antes, porque ustedes necesitan tener cierta cantidad de materias que cumple el plan de estudio, y se procesa, se emite el título, y a su vez se emite, cuando ustedes se reciben, tienen un promedio general de la carrera, donde ingresan todas las notas finales de cada materia, más los aplazos que pueden haber llegado a tener en algún final,
y se calcula el promedio general de cada uno de los que se recibió. Cuando van a la colación, ese cálculo, esos datos, esa información, los datos han sido procesados, me da un resultado que son los promedios. Esa información la toma el secretario académico, compara todos los promedios de las personas que se recibieron y se toma la decisión de quién es el alumno de esa colación que lleva la medalla de oro de ingeniería. Al mejor promedio se le da en cada una de las colaciones la medalla de oro o la distinción que le tengan que dar. Entonces, fíjense que nosotros ingresamos datos al sistema, procesamos esos datos se convierten en información y esa información es la que me permite a mí tomar las decisiones adecuadas. ¿Sí? Lo mismo pasa en un sistema de control de asistencia. A ver, ingresan todos los días me van cargando datos. Llega a fin de mes, se lanza el proceso y se calcula cuántas horas extras tienen, cuántos días faltaron, si le corresponde, entonces calculan cuántas horas trabajaron, cuántas horas extras tienen, si tienen tardanza se las descuentan y sale el informe de cada una de las personas. Si tiene con respecto a esa información, la tomará el jefe de personal o el gerente de recursos humanos y va a controlar. Si tiene mucha tardanza, tendrá sanción o tendrá descuento del día. Si tiene muchas faltas, perderá el presentismo. Y así van a ir analizando cada uno de los casos donde le trae la información de todos los empleados de alguna organización. Entonces, eso le permite al, al jefe de personal sacar la liquidación de sueldo de acuerdo a la asistencia, de acuerdo a la información que él recibió del procesamiento de datos de la asistencia de cada una de las personas. Fíjense, siempre nosotros vamos a trabajar con datos. Cuando los datos se procesaron, se convierten en información y eso nos permite a los distintos niveles tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a la información que recibo. Sí, por eso se hace tanto hincapié en la protección de la información. Dice, actualmente uno de los activos más preciados para una empresa es la información. Ya vamos a ver también cuando hagamos análisis de riesgo qué son los activos dentro de una organización. Los activos dentro de una organización es todo lo que me dé valor a la organización. Una silla es un activo de la organización, una persona es un activo de la organización, un dato que se cargó, una información que se procesó es un activo de la organización. Ya van a ver que necesitamos tener una clasificación de activos, pero dentro de esta clasificación la información es una de las más importantes para cualquier empresa. Dice, aquella información cuya revelación, alteración, pérdida o destrucción puede producir daños importantes a la organización propietaria de la misma. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un informático que pierde información o que, digamos, a ver, no puede reconstituir la información, lo más probable es que pierda el trabajo. Nosotros trabajamos principalmente con datos y con información. Una vez que los datos están procesados, se convierten en información relevante para la organización y no podemos ni dañarla, ni alterarla, ni perderla. ¿Sí? Hubo hace años ya, cuando recién empezaba el SHU y todavía la facultad estaba en la calle Gorriti, cuando recién se empezaban a hacer las cargas de los datos de los alumnos
al SIU cuando recién empezaban, estoy hablando hace fácil, más de 20 años, ingresaron en la noche las personas ahí a la calle Gorriti y como tuvieron toda la noche para estar adentro de la facultad, se metieron a la sala donde estaba el SIU y se sacaron todos los discos rígidos y las memorias de las PC. Como no iban a poder salir con las PC una vez que abran la facultad, no habían violado, no habían roto ningún ingreso, o sea que fue gente que entró antes de que se cierre y se quedó escondida adentro. Han visto que por ahí en la facultad, si uno se mete al baño, nadie se da cuenta que no está, que está ahí. Entonces, esta gente se ve que evidentemente quedó adentro y después quedó adentro y cuando fueron los porteros a abrir al día siguiente, salieron sin ningún problema. Entonces no se podían llevar la PC completa, pero desarmaron las PC y se llevaron todos los discos rígidos y las memorias. Obviamente era alguien que conocía el movimiento y sabía qué es lo que encontraba. Así que, y con el agravante que no había backup hechos de toda la información que se venía cargando. Entonces, al llevarse todos los discos rígidos y se llevaron toda la información. Entonces, ahí hubo un retroceso de muchísimo trabajo, de carga de datos más que nada, y que se perdió y tuvieron que volver a empezar de cero. Entonces, eso se hubiese solucionado si nosotros hubiésemos tenido la precaución de tener backup en cualquier medio de almacenamiento. Entonces, bueno, son, digamos, decisiones que en el momento en el que se producen hay que tenerlas en cuenta. Y el informático que no hace copia de seguridad en cualquier medio, les vuelvo a repetir, es muy probable que si le ocurre algún tipo de estos problemas, digamos, de estos siniestros, pueda llegar a perder su trabajo o pueda llegar a tener problemas más serios, ¿no? En estos casos, en algunos casos ustedes van a ver que hay denuncias penales donde el informático tiene que responder por la pérdida de la información. Entonces, es una parte muy importante dentro de lo que es nuestro trabajo cotidiano, una vez que ustedes salgan a su mercado laboral. Dentro de los elementos de la información, nosotros tenemos, fíjense que acá abajo les dice, son estos los activos de una institución que tenemos que proteger para evitar su pérdida, modificación o el uso inadecuado de su contenido, para impedir daños para nuestra institución y las personas presentes en la información. ¿Se acuerdan? Yo hace un rato les decía que podemos tener los datos e información cuando ya están procesados, los sistemas y la infraestructura, porque a ver, en este caso del robo de los discos rígidos, no me robaron la información, me robaron el medio físico de almacenamiento. Entonces se me llevaron algo de infraestructura que me trae como consecuencia que yo pierda la información. Entonces ahí no perdí un activo, perdí dos activos, porque no solamente yo tenía que reponer físicamente los discos y poder, ustedes fíjense el daño que me han hecho, porque se me llevaron los sistemas operativos también. Entonces yo tenía que poner en condiciones el hardware primero y después poner en condiciones el software. Y por último, hacer de nuevo la carga de datos. O sea que me arruinaron por todos lados. Incluso me arruinaron en la parte del personal, porque el personal, los técnicos que me tenían que reacondicionar los equipos, y después la gente que realizaba la carga, que tuvo que volver a realizar la carga. Entonces, en esa contingencia se vieron afectadas las tres partes, los datos, la información, el sistema y la infraestructura y
el personal. Ustedes, fíjense que había que volver a instalar el SIU. Por suerte, el SIU no se desarrolla acá. Ustedes imagínense si hubiesen entrado a un centro de cómputo que hace desarrollo. Si se me llevaban el código fuente del sistema, peor. Si yo tengo que empezar de cero con un sistema que ya estaba en producción, imagínense el tiempo que pierdo. Entonces es súper importante la protección de todos mis activos que tengan relación con la información. Digamos que el producto final es la información o los datos procesados, pero para eso yo tengo que tener protegido mi sistema, mi infraestructura y también tengo que tener protegido a mi persona. Dentro de la seguridad informática vamos a ir viendo las distintas clasificaciones. ¿Hasta acá alguna duda con lo que vimos anteriormente? Parece que no. ¿Qué hora es? 9:13, tenemos tiempo. No, profe. No. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a ver la seguridad física. ¿Qué creen que es la seguridad física? Para ustedes, ¿qué sería la seguridad física? No lean acá, porque eso es para seguridad informática. En la vida cotidiana, ¿qué es la seguridad física? Por ejemplo, tener llave en la puerta de la casa. Llave en la puerta de la casa, perfecto. ¿Qué otra? Tener contraseña en el celular. Contraseña del celular, ¿está bien? O sea, yo lo veo como las medidas para proteger a las personas, ¿no? En caso de daño o pérdida materiales. Y un ejemplo, yo digo que sería, no sé si podía ser la protección contra incendio, Ujú, sí, sí, sí. ¿no? La protección contra incendio. Nosotros no tenemos problemas de inundación, por ejemplo, pero en el sur, cuando hay inundaciones, ustedes han visto que el agua sube hasta 1,5 metros y se mete a las casas, a todos lados. Entonces, todo lo que nos vaya a alterar, no solo a las personas, ¿no? ¿En qué otros casos? A ver. Miren, acá la definición dice, consiste en la aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de prevención y contramedidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. Barreras físicas y procedimientos de control. O sea, no solo es la llave, por ejemplo, que ustedes me decían, tener las puertas con llaves en nuestros domicilios. También el procedimiento de control. Muchas veces hay gente que está merodeando las viviendas hoy en día eh, en casi todos los barrios hay las alarmas comunitarias. Si alguien ve algo raro, lo primero que hace es accionar la alarma comunitaria. Esas son medidas de seguridad física. Algo que sea tangible, algo que me proteja, ya sea mi hogar, mi propiedad, eh, la propiedad dentro de mi casa, o sea, que no me roben televisores o cualquier artefacto que tenga dentro de mi vivienda. La, la protección nuestra cuando salimos, la protección de los vehículos, muchas veces nos paramos en los semáforos y alguien nos tira una profesora ahí de la facultad que llevaba su portafolio en el asiento de al lado de ella, en el asiento del acompañante,
un día en el semáforo ahí en la esquina de la facultad del ministerio. Ella paró en el semáforo y vino un chico corriendo, le tiró un ladrillazo que le pegó, incluso pasó la ventanilla del acompañante, la golpeó a ella y el chico metió medio cuerpo y le sacó el, el portafolio, se le llevó la notebook con toda la información que... Por suerte nosotros ahora tenemos el aula virtual que volcamos muchas cosas ahí, pero si no, en nuestras PC tenemos mucha información, que más que nada es de trabajo, pero bueno, de años de almacenamiento, ¿no? Entonces ahí también, desde que aparecieron antes teníamos que hacer las copias en CD o en DB, después aparecieron los pendrive y ahora con los discos externos que, bueno, pues más o menos podemos guardar nuestra información. Y si no, pagarnos un drive dentro de la nube para poder subir la información que queremos resguardar. El año pasado o el anteaño fue que había un chico que le habían robado la notebook y tenía todo su trabajo final en la notebook, un chico de ingeniería industrial, y no tenía copia. Entonces, imagínense el daño que le han hecho a ese chico, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones de seguridad física hay que tenerlas en cuenta. Dice, se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del centro de cómputo, así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo, implementadas para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos. Acá empiezan a mirar seguridad física como un todo. Hay que proteger todo el sistema informático completo. Dice, este tipo de seguridad está enfocado en cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre como por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado el centro. Depende también, tenemos que tener un análisis. No son las mismas características de tener un centro de cómputo en Buenos Aires que tenerlos en Jujuy. Incluso acá, dentro de nuestra provincia, tener un centro de cómputo en Capital que tener un centro de cómputo en La Quiaca. Hay que tomar en cuenta todos los factores climáticos. Nosotros, por suerte, son muy pocas las catástrofes que llegamos a tener. Nosotros, por lo general, salvo de algún temblor medio fuerte, después no tenemos otros problemas, o las tormentas eléctricas en verano, pero nosotros por ahí no tenemos tanto problema. Pero imagínense, qué sé yo, todo lo que es el Caribe, que empieza en esta época de agosto, todos los que son los ciclones, los huracanes, bueno, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Dependiendo dónde nos toque trabajar, hay que empezar a tener en cuenta dónde instalamos un centro de cómputo o dónde instalamos dentro de un edificio. A ver, ustedes, si tienen un edificio que tiene subsuelo, varios pisos, ¿dónde instalarían el centro de cómputo? En el subsuelo, en el primer piso, en el segundo piso, en el tercer piso. Supongamos que tiene tres nomás. ¿En una planta alta, profe? ¿Por qué? ¿Por el tema de ventilación? ¿Ventilación para los equipos? Sí, sí, para que no se caliente los servidores. Ajá. ¿Están de acuerdo o no? Yo diría en el subsuelo. En el subsuelo. Bueno, ¿quién más? A ver, Profe, yo concuerdo con mi compañero con que tiene que ser en el más alto. en el más alto. Ajá. Para mí debería ser suelo, profe. Ajá. Aparte por tema de temperatura, siempre estar bajo tierra es más fresco, así que no hay problema de ventilación ahí. Y Yo puede digo, ser un área A restringida. ver. Bueno, ya de todos modos lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, nos adelantemos un poquito. ¿El centro de cómputo tiene que tener ventanas? No, no tiene que tener ninguna. Ah. ¿El centro de cómputo tiene que estar refrigerado? Sí, Sí, siempre. Sí. Por lo general,
tiene que estar refrigerado, o sea que tenemos que tener aire acondicionado. Los equipos, como todo equipo que funcione con electricidad, tiene que estar, disipa calor, entonces necesitamos, y más si estamos en época eh, de verano, ya el mismo calor atmosférico hace que los mismos equipos levanten temperatura y podemos llegar a tener problemas con los equipos en el caso de que algunos se nos apaguen o alguno puede tener algún tipo de problema. Entonces, nosotros necesitamos mantener refrigerado más que nada las salas de servidores y los centros de cómputo donde hayan varias PC o varios equipos. No podemos tener ventanas para ventilar porque se nos mete el polvo. Más acá en Jujuy que tenemos mucha suspensión de polvo en la atmósfera, se nos mete el polvo, se nos empastan los coolers. ¿Saben qué son los coolers, no? Los ventiladores, tanto de la fuente como los ventiladores de los microprocesadores. Entonces vamos a tener problemas con la refrigeración propia de los equipos. Entonces, los centros de cómputo tienen que estar aislados totalmente del acceso de polvo, incluso colocar los burletes correspondientes en los accesos. Eh, como todo trabaja con electricidad, tenemos que estar aislados de las humedades. No podemos tener humedad en los centros de cómputo. Entonces, por lo general tenemos piso de goma, las paredes también aisladas. Entonces, nunca un centro de cómputo puede ir a un subsuelo. Los subsuelos siempre tienen humedad. Entonces, el problema de temperatura lo solucionamos con aire acondicionado. Y el que no lo entienda, lamentablemente, es una inversión que ustedes al momento de poner un centro de cómputo se tiene que prever el sistema de refrigeración. Más si vamos a tener grandes servidores o sala de servidores, la sala de servidores no tiene que mantenerse a una temperatura constante y eso es mantener siempre a una temperatura el aire acondicionado. Entonces, fíjense, ni en la terraza ni en el subsuelo, ¿sí? Tampoco donde haya emanaciones de gases, si tenemos un sistema de contraincendio, si no tiene que ser con agua, tiene que ser con espumas especiales. Bueno, hay un montón de medidas que vamos a ir viéndolas que se tienen que tomar en cuenta. Por ahí uno dice, no, si el subsuelo va a ser fresquito, nos quedamos ahí tranquilos con los equipos, pero también podemos llegar a tener problemas de humedad. Entonces es, y lo aconsejable también es que desde el momento en que se va a construir el edificio, ya tener previsto en qué lugares van a ser los centros de cómputo. Ustedes ya deben haber hecho alguna práctica en las salas ahí de la universidad. Ese edificio estaba previsto para que sea la planta piloto de ingeniería química. Cuando se empieza ese edificio, no estaba en funcionamiento la carrera de ingeniería informática. Entonces, cuando se implementa ingeniería informática, se busca en los espacios que se podía armar salas de máquina, se las colocaron. Por eso han visto que tienen en las mesas, tienen las prolongaciones de electricidad, los cables por todos lados, como pudieron organizarlas, digamos, porque no estaba previsto que esos lugares sean acondicionados para salas de máquina. Cuando nosotros ya empezamos un proyecto donde se va a tener un centro de cómputos y con muchas PC, por lo general la alimentación eléctrica va por el piso. Tenemos canaletas en el piso y tenemos los tomacorrientes en el piso. Y la línea de datos, que tiene que estar a 20 centímetros mínimo de
la línea eléctrica, tiene que ir por pared para que podamos hacer las conexiones con los cables. Si bien hoy en día se usa mucho todo lo que es inalámbrico, es mucho más seguro trabajar con el sistema cableado que estar trabajando en forma inalámbrica. Bueno, son un montón de consideraciones que ya la vamos a ir viendo, ya la vamos a ir discutiendo, y en algunos casos ustedes van a tener que también opinar en lo práctico. Bien, a ver, acá, ¿qué nos falta? Dice, este tipo de seguridad está enfocado en cubrir las amenazas ocasionadas tanto por el hombre como por la naturaleza del medio físico en que se encuentra ubicado el centro. Bueno, eso ya lo hablamos un montón. Dice, las principales amenazas que se prevén en la seguridad física son los desastres naturales, pueden ser incendios accidentales, tormentas, inundaciones. En el caso que estemos cerca del mar, cuando hay los tifones, los maremotos. Fíjense ustedes que la mayor producción de discos rígidos lo tiene Tailandia, y Tailandia es una ciudad que vive azotada por ese tipo de inclemencias, porque están como es una isla y están rodeados de mar, siempre tienen problemas. Por el año, no recuerdo bien si fue en el 2005, que hubo un problema serio con el clima en Tailandia, no se conseguían los lectores para los discos rígidos. Entonces hubo una época de escasez de venta de discos rígidos porque no se estaban produciendo, porque habían tenido problemas las empresas que producían, más que nada los lectores, los láser. Pero bueno, todo esto viene de la mano de los desastres naturales. Nosotros, por suerte, salvo incendios en esta época que tenemos vientos norte, pero son incendios más que nada en pastizales, no tanto en la ciudad. Después, amenazas ocasionadas por el hombre, que pueden ser intencionales o no, y los disturbios, sabotajes internos y externos deliberados. O sea, eso siempre lo vamos a tener presente, o sea, cuando hay ese tipo de incidencias, eh, no se puede hacer nada, así que bueno, hay que prever de por lo menos tener resguardada o asegurada la información, aunque a veces perdamos la información que tenemos. Ustedes acuérdense cuando teníamos en otras épocas acá en Jujuy, donde entraban a los edificios públicos y sacaban PC, incendiaban, tiraban todo. Entonces, bueno, había que por lo menos tratar de proteger la información con backup en algunos medios diferentes para después poder restaurarlo. Pero bueno, con esta cuestión de sabotajes internos y externos, y más que nada por el accionar del hombre, muchas veces no se puede prever las reacciones que pueden tener. Por eso también muchas veces es la poca accesibilidad a los centros de cómputo. ¿Ustedes saben dónde se liquida sueldo acá en Jujuy? De la administración pública, que está todo centralizado En la Casa de Gobierno. en la Casa de Gobierno. ¿En qué piso? ¿Sería el último? No, en el último está lo que era el comando radioeléctrico, que está la policía. Ah, ah, En el anterior, en el segundo. Pero hay que entrar, y para entrar hay toda una parte, unas puertas vidriadas que si no tienen tarjeta magnética no se puede entrar. Está bastante resguardado, no está a la vista ni al acceso de todas las personas. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo ahí, pero nunca supe dónde estaban los servidores centrales. Sabía que estaban en ese piso, pero no teníamos acceso. O sea, estaban las máquinas donde se trabajaba en Contaduría de la provincia, pero no sé dónde estaban los servidores centrales. Ustedes calculen que ahí todos los 28 de mes empieza la liquidación de todos los empleados de la provincia. Entonces, tiene mucha información guardada y tiene mucha información súper confidencial, entonces tiene que estar bien resguardada.
Y calculo que ya en un tiempo más la van a sacar de Casa de Gobierno y seguramente se va a ir a la Ciudad Cultural. Pero bueno, todavía la siguen haciendo en Casa de Gobierno. Bueno, con respecto a la seguridad lógica, nosotros después tenemos toda una unidad de seguridad física y de seguridad lógica. Acá estamos haciendo una introducción nada más, como para tener idea de qué es lo que vamos a ir viendo. Consiste, dice, en la aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y solo se permite acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Acá tiene mucho que ver en cómo accedemos al sistema y quiénes acceden y que por qué medio vamos a tener la autenticación de las personas que entran. Dice, existe un viejo dicho en la seguridad informática que dice, todo lo que no está permitido debe estar prohibido. Y esto es lo que se debe asegurar en la seguridad lógica. ¿Por qué será? Todo lo que no está permitido debe estar prohibido. ¿Qué entienden? Hay que especificar todo por más que parezca obvio, por si acaso. Por si acaso. ¿Y hay que especificar o qué hay que hacer? Si dice que está prohibido. A ver, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, a mí me pasó que yo trabajé muchos años en Radiovisión y ahí teníamos tres redes. eh, la red de radio, de AM y de FM, la red de televisión y la red administrativa. Entonces, en mi oficina se vinculaban las tres redes, yo tenía un hub donde podía acceder a cualquiera de las redes, y bueno, de ahí hacer un monitoreo mediante el servidor proxy para poder ver más que nada los accesos a Internet. Nosotros teníamos antes cuando nos mandaban, no sé si se acuerdan a ustedes que deben haber sido medio chicos, venía el show de goles al mediodía, que lo auspiciaba Megatone. Todos los lunes, en el segundo bloque del noticiero, tenían que salir el, el show de goles de la fecha de AFA. Entonces los lunes a las 12 del mediodía mandaban la compilación del video que tenía que salir. Entonces yo necesitaba, como no había tampoco tanto ancho de banda, necesitaba que el ancho de banda esté totalmente dedicado a esa bajada, porque si no, no llegábamos a completar la bajada de video. Y más tardar a la 1:15 tenía que salir y eso estar cargado en el servidor de televisión para que lo puedan emitir al aire. Ahí hay un servidor de radio, un servidor de administrativo y un servidor de televisión. Televisión tiene varios servidores ustedes saben que la capacidad para guardar video tiene que ser mucho más grande. Y entonces teníamos problemas, ya nos había pasado que no podíamos concluir con la bajada del video que teníamos que emitir. Y siempre andábamos a las corridas. Y bueno, empezamos con el servidor proxy a hacer el rastreo y había una PC en radio que el operador tenía su grabadora de DV externa que la llevaba en su mochilita todos los días y conectaba su grabadora de DV y se bajaba películas, se bajaba música, grababa, porque él vendía, entonces hacía todo el trabajo mientras estaba en la empresa y como había ancho de banda lo suficiente como para poder bajar, entonces gastaba el internet, en ese momento era pago, no eran como lo que tenemos ahora que tenemos tarifa plana. Entonces él hacía su negocio externo dentro de la empresa. Y bueno, y entonces nos perjudicaba. Bueno, ¿qué tuvimos que hacer? Sacarle todos los conectores que él tenía en su PC, porque ya se lo había notificado que no use, que no lleve, bueno, lo seguía haciendo. Entonces en un momento, bueno, nos dijeron,
¿Qué se puede hacer? Y bueno, hay que sacarle los conectores USB, hay que sacarle la lectora y la grabadora de DV. Entonces, le quedó una máquina boba, no podía hacer nada. Entonces, en algunos casos hay que tomar esas decisiones extremas. Ah, no, no tiene USB, no tiene lectora, no tiene nada, porque era la única forma. Lo mismo no pasó en televisión, porque hubo una época en que los virus eran a diario, todos los días. ¿Y cuál era el problema? Que cualquiera venía y me decía, tenía una nota, traían la tarjetita la tarjetita, el pen, el DB o el CD, entonces lo colocaban y nos infectaban todo el sistema. Entonces, para evitar eso, se tuvo que montar una, una salita, que era una PC, donde todas las descargas se hacían en esa PC. Todas las otras PC de producción no tenían ningún tipo de dispositivo externo, no podían conectar nada externo. Entonces todo entraba por una sola PC que estaba protegida, tenía firewall, tenía de todo. Entonces me frenaba cualquier virus ahí antes de que me entre al sistema. Pero bueno, eso me implicó que yo tuve que poner un equipo más, una estación más y dedicarla solamente para bajar información. Entonces eso nos evitaba que después las máquinas de producción, que son las que trabajan a full, a última hora para poder editar, para salir con los noticieros más que nada, no tengan problemas de virus, no tengan problemas de información que venga mal desde afuera. Entonces, en muchos casos, nosotros lo que no esté permitido, porque si le decíamos, no metan cualquier tarjeta, no traigan cualquier dispositivo, igual lo colocan. Entonces, para que no lo hagan, hay que prohibirlo, hay que sacarlo. Lo mismo, los jueguitos esos que venían con Windows. Bueno, en mi época eran los jueguitos que venían con Windows. Que era el solitario, el otro que tenía bombitas. Le instalábamos el sistema operativo sin los juegos. Íbamos después al mes o al mes y medio que se hacía el mantenimiento, de nuevo estaban instalados. Entonces había que borrarle. Bueno, al último ya le teníamos que frizar el sistema operativo. O sea, el trabajar con personas es terrible. Entonces, cuando nosotros queremos o sea, no permitir algo, directamente no hay que dejarle acceso a nada. Entonces, llegamos, por ahí uno no lo piensa así, depende también el personal que tengamos, pero a ver, cuando hay más de 60 personas que tienen que manejar, cuando están manejando PC que están prendidas a las 24 horas y tienen 3 turnos o 4 turnos, entonces no hay forma de controlar a las personas. O sea, nosotros por ahí podemos controlar cuando tenemos 10 personas. Ahora, cuando ya nos supera ese número, ya hay que empezar a tomar otro tipo de medidas. Por eso, en la seguridad lógica y siempre en seguridad informática dicen, lo que no tenés que permitir, directamente lo tenés que prohibir. Y muchas veces, a veces el informático se convierte, no en el verdugo, pero sí en el buchón del sistema. Porque cuando algo pasó, y si es error de una persona, y ya lo hablamos varias veces, y lo vuelve a hacer, ya no queda otra que hacer informe y tener que informar a recursos humanos. Entonces, en muchos casos se vienen sanciones, en muchos casos vienen... Pero también tenemos que aprender que si no nos resguardamos de esa manera, en algún momento nos va a afectar el trabajo. Porque está bien, en algunos casos son problemas chicos, pero ahora no tanto, pero en algún momento habían virus que nos borraban la BIOS. Entonces me caía todo el sistema. Y yo para recuperar una BIOS tenía que salir volando a buscar el proveedor o que me regrabe la BIOS y si no me tenía que cambiar la placa madre. Ustedes imagínense, cuando yo tengo más de 30 PC, que se me caigan 10
y que tenga que comprar 10 placas madres nuevas, el gerente administrativo te quiere matar, porque el gasto que se está produciendo es grande. Entonces, todas esas cuestiones también tenemos que aprender a resguardarnos. Cuesta mucho trabajar con las personas. Yo les diría que de los problemas informáticos técnicos reales, tenemos el 15, el 20%. El otro 80% es problema de personas. Entonces, todas esas cuestiones hay que ir tomando medidas para poder protegernos y para también, de alguna manera, los protegemos a los usuarios, porque el usuario que no entiende, en algún momento se termina yendo, porque ya son tantas las sanciones, los informes y todo lo demás que se termina yendo. Entonces, también le hacemos un favor al no permitirle que él pueda acceder a los lugares que no debe acceder. Bien, en muchos casos hay mucho de relaciones humanas, ¿no? Y esas cosas por ahí las tenemos que aprender o las aprendemos mientras trabajamos. Y en muchos casos hasta nos hacen daño, ¿no? Porque no es fácil tener que ir a la gerencia y decir, fulanito de tal está haciendo tal cosa y ya se lo expliqué y no hace caso. Entonces, bueno, se arman los informes, en algunos casos con escribano, y bueno, ya son problemas más serios y que a nadie nos gusta, y más que nada cuando recién empezamos a trabajar, nos gusta tener que hacer ese tipo de trabajo. Bueno, dentro de la seguridad lógica, dice, los objetivos que se plantean serán restringir el acceso a los programas y archivos, asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan. Yo no puedo estar de, de guardián o de capataz atrás de la persona que está trabajando. Entonces, la única forma es que mediante el software yo pueda controlar a ese operario que no acceda a lugares que no tenga que hacer. Dice asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos en y por el procedimiento correcto. Todo eso se tiene que hacer lógicamente. O sea que eso tiene que estar diseñado dentro del software. Dice que la información transmitida sea recibida solo por el destinatario al cual ha sido enviada y no a otro. En muchos casos, si la persona tiene que acceder, ahora que todo se manda online, que todo entramos por internet, a la gente de administración hay que, mediante el servidor proxy, hay que directamente asegurarnos de que esas personas solamente accedan a las páginas autorizadas como la FIP, como el ANSES, y no que puedan acceder y navegar libremente por internet. Eso ya vamos a ir viendo, es un problema serio en cuanto a las horas de trabajo, las cantidades de horas que se pierden navegando en internet. Entonces también, en muchos casos, ustedes si recorren alguna empresa o si conocen alguna empresa, están restringidas los accesos a distintas páginas. Dice que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida. ¿Qué estamos asegurando ahí? ¿Cuál de los pilares estamos asegurando? Dice que la información recibida sea la misma que ha sido transmitida. Integridad, profe. E integridad, perfecto. Dice que existan sistemas alternativos secundarios de transmisión entre diferentes puntos. Que yo tenga un plan B. Que a mí se me corta. Yo tengo que hacer una transmisión, no sé, las sucursales, por ejemplo. Si yo tengo que transmitir algo a la sucursal de San Pedro, se me cae, no sé, Perico, que es por donde yo pasaba, que tenga algo alternativo, que pueda ir, no sé, por otra localidad, donde yo pueda llegar igual con la información que necesito. O sea, siempre tengo que tener planificado un plan B dentro de mi contingencia. Dice que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de información. Cuando se me cae
No sé, a ver, yo les pongo siempre los ejemplos de radiovisión porque es donde yo prácticamente trabajé, digamos. Nosotros teníamos en televisión que, como todos los días se borra, se escribe y se borra, se escribe y se borra en los discos de los servidores, hay array de discos y tenemos espejados los array de discos. Entonces, cuando un disco se arruinaba, como tengo el espejo en otro array, se conmutaba automáticamente y salíamos al aire sin problema. En los medios de comunicación, el mayor problema es salir con la publicidad a tiempo. A mí me pagan, por ejemplo, era Fernet Branca antes, siempre pagaba cabecera de tanda. Ellos siempre salían primero en las tandas. Entonces, el día que no salía, y después a fin de mes se manda la certificación que sale del sistema de cuántas veces salió y en qué horario salió las publicidades para poder cobrarlo. Lo mismo pasa con Coca-Cola, con los grandes auspiciantes, hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que asegurarse de que esas publicidades no pueden dejar de salir. Yo no puedo decirle, bueno, no importa, no salió en este noticiero, en el noticiero de la noche te pongo dos hasta que yo solucione el problema. Eso por ahí lo podemos hacer con gente que contrate acá localmente, pero con los grandes auspiciantes no se puede. Entonces era el mantener siempre los discos espejados para poder conmutar, se conmutaban automáticamente y después en los arrays de disco es muy fácil cambiar los discos rígidos. Pero ¿qué me implica? Que la empresa tiene que gastar en dos arrays cuando en realidad usa uno solo. Pero cuando tenemos ese tipo de empresas donde nosotros no podemos quedar sin la información, es necesario la compra de los dos, del array completo y poder espejar los discos. Muchas veces cuesta que el directorio o la parte administrativa de la empresa entienda el beneficio de tener esta duplicación de equipo. Pero bueno, eso también depende de que nosotros podamos explicarlo o que nos pase una vez la contingencia, después seguro al día siguiente le decían, anda y comprar. ¿Me entienden? Pero bueno, hay que tratar de que la gente, hoy en día ya está mucho más, digamos, familiarizada con todo lo que es la, la informática, entonces, y de todos los riesgos que se corren. Entonces, bueno, permiten que eh, el gerente informático pueda tener las previsiones del caso. En muchos casos es mayor inversión, pero bueno, invertimos en función de la seguridad del funcionamiento de la organización. Eso en cuanto a seguridad física y lógica. Vamos a seguridad activa y seguridad pasiva. ¿Qué es activo y qué es pasivo? Activo es cuando tenemos prevención y en todo caso actuamos de forma proactiva para solucionar, digamos, los conflictos. Ujú. ¿Y pasiva? Cuando ya pasó y bueno, tenemos que buscar la forma de aprender de eso y bueno, que no vuelva a pasar, digamos. ¿No será al revés? Pasiva, Ajá, ¿no será al revés? A ver, sí, leamos primero y ahí ya nos sacamos la duda. Dice, son los mecanismos y procedimientos que permiten prevenir y detectar riesgos o amenazas para la seguridad del sistema. La seguridad activa previene riesgos y los detecta antes que produzcan daño al sistema. ¿Sí? O sea, yo tengo que estar siempre activo y viendo y previendo. Por eso después ya vamos a aprender a hacer el análisis de riesgo para poder ver que cuando algo está en riesgo y riesgo alto, cuando armemos la matriz de riesgo, podamos tratar de solucionarlos antes de que se produzca. Mientras que la seguridad pasiva, dice, está constituida por el conjunto de medidas que se implementan con el fin de minimizar la repercusión debido a un incidente de seguridad y permitir la recuperación del sistema. A estas medidas podemos llamarlas de corrección
Y la seguridad pasiva corrige y limita los daños producidos por el incidente de seguridad. Ya digamos, ya el incidente lo tuvimos, pero digamos que es llamada pasiva. Yo creo que es llamada mal pasiva, porque cuando ocurre la contingencia y yo necesito volver a poner en funcionamiento el sistema, ¿ustedes creen que es pasivo? No porque se hace cosas, digamos, para hacer eso. No. Si eso pasa a las 6 de la mañana, el informático tiene que estar a las 6 de la mañana ya. ¿Me entienden? A ver, a mí me pasó un año en el canal, ustedes han visto que LW8 inicia a las 6 de la mañana, ¿sí? Hace la apertura. Ese día van a prender la máquina y no le funcionaba el mouse, y para ellos es prioritario el mouse porque necesitan cargar las tandas y todo se hace, porque con el teclado se hace muy lento. Y bueno, no podían cargar las tandas y me llaman, era un día domingo a las 5:30 de la mañana. Yo me había acostado a las 4 porque había salido y me llamaron y yo tuve que salir corriendo. Por suerte ya a esa altura tenía un autito y bueno, por suerte era solamente el mouse y yo siempre preveía de tener repuestos en mi oficina. Entonces bueno, cambiamos el mouse y salimos sin problema. Pero hubo otra vez que nosotros cambiamos el sistema en el año 2000 cuando era el problema del cambio de fechas. Y habíamos dejado, por suerte, habíamos dejado en paralelo el sistema viejo con el sistema nuevo. Y, y bueno, se activó un virus que nos borraba la BIOS, todo el sistema nuevo se nos cae, y bueno, nadie podía salir al aire, ya estábamos perdiendo horas de transmisión. Entonces, bueno, volvimos a colocar el sistema viejo, salimos volando con el ingeniero electrónico, hace todas las conexiones, volvimos a poner el sistema viejo y salimos al aire pero también teníamos que actualizar publicidades y todo lo que conlleva, ¿no? ¿Y qué había pasado? Las personas que nos habían vendido el sistema nuevo, cuando los llamábamos a Buenos Aires, no nos contestaban, no nos contestaban, y después como a las 9 de la mañana nos mandan un mensaje que estaban con problemas en toda la red atlántica porque ellos habían vendido el sistema con el virus incorporado. Entonces, ese mismo día se activó a todas las emisoras que le habían cambiado ellos el sistema, todos tenían el sistema caído. Entonces, por suerte nosotros no habíamos sacado el sistema viejo todavía, que con algunas modificaciones lo pudimos hacer funcionar. Habían en radio que no tenían esa posibilidad y no salieron al aire hasta que les repusieron las PC. O sea, por eso les digo, hubo una época cuando los virus eran caóticos realmente, caóticos, no podíamos vivir con los virus. Era todo el tiempo estar tratando de limpiar, limpiábamos y ya el virus nos había mutado y teníamos otro, y ya el antivirus no nos servía. Hoy, después del 2010 más o menos, todo eso se tranquilizó. No antes, 2005 ya más o menos se tranquilizó, pero entre el 98 al 2004 no vivíamos con todo ese problema. Entonces, por eso les digo, la seguridad pasiva acá la toman como que yo tengo el tiempo para corregir, pero en el momento que ocurre, yo tengo que tener la respuesta al instante. Entonces acá está bien, la seguridad activa es cuando yo prevengo, la seguridad pasiva es cuando corrijo, pero cuando tengo tiempo para corregir. Pero en el momento, en la transición de activa a pasiva, tiene que ser súper activa. Yo tengo que solucionar el problema que ocurrió. ¿Me entienden? Acá dice, tanto la seguridad activa como la pasiva pueden ser aplicados a la parte física o lógica del sistema de información. Me puede pasar que yo tenga problemas en la parte de lógica, o sea, todo lo que es software y datos, o puede ser también en la parte física, cuando se me rompe un disco, cuando una fuente se recalienta y me queme el equipo, miles de problemas. Ustedes no se olviden que trabajamos con máquinas,
Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Puede ser que seguridad pasiva la vimos por ahí como medidas de contingencia o plan de contingencia? ¿Puede ser? Lo que pasa que es lo que yo puedo corregir después, pero ojo, el plan de contingencia es salir rápidamente a corregir la contingencia, ¿no? Ah, bien, La bien. seguridad pasiva es después, cuando a ver, yo analizo por qué ocurrió. No sé, hubo una caída de tensión y la UPS no funcionó, le tengo que cambiar la batería a la UPS. ¿Me entienden? O sea, cuando yo analizo el problema y corrijo el problema, pero tengo tiempo. En cambio, el plan de contingencia es ya, ya. ¿Me entendés la diferencia? Es, sí, profe. Bien. ¿Qué hora es? Me parece que terminamos justito, sí, ¿ves? Bueno, y acá tienen una, unos listaditos. ¿Qué amenazas tenemos? Por ejemplo, un fallo en el suministro eléctrico, ¿qué me puede provocar? Una revisión y control de redes, que sería la activa para prevenir si es que tengo algún problema. Líneas de suministro alternativo, cuando yo digo, bueno, si se corta la energía, que es muy común por ahí nosotros en el verano, tener un equipo, por lo menos de UPS. Si puedo tener un grupo electrógeno, mejor, pero algo que me permita no salir de servicio. Y seguridad pasiva es la compra de UPS, los supresores de pico de tensión, la generación propia de energía eléctrica. O sea, ver cómo soluciono los problemas que ya había previsto en la seguridad activa. Acá también tengo desastres naturales, recepción de información falsa, sabotajes de equipo, sabotajes de la información. En caso de virus, fíjense, en caso de virus, las copias de seguridad son súper importantes. En todos, cuando tengamos problemas con la información, en todos los casos, las copias de seguridad nos ayudan siempre, siempre. Y sí, ve errores humanos, robos o alteración. Después ustedes péguenle una miradita. Esto más que nada era para que a ustedes les quede una, digamos, cómo vinculo la amenaza a la que estoy expuesto con lo que es seguridad activa y seguridad pasiva. Más que nada es para que ustedes entiendan cuándo es seguridad activa y cuándo es seguridad pasiva. Y bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. Yo siempre les coloco alguna alguna frase de alguien célebre o que a mí me gusta, como para que después las lean. Eh, Cuando quieran las comentamos al inicio de la clase. Y también les coloco dónde pueden conseguir la información de la clase. ¿Bien? Yo por lo general les coloco algunos apuntes en el aula para que lo lean. Los del ingeniero Jorge Jiménez, que era el primer profesor que tuvo esta materia. Después estaba el ingeniero Sacur también, que dio un tiempito que hizo un reemplazo, y dejaron sus apuntes. Entonces esos apuntes yo se los coloco en el aula, están al inicio, están todos los apuntes completos. Y también les coloco libros de seguridad en la facultad casi no hay. Cuando consigo algún libro virtual se los coloco también en el aula como para que tengan guía. Así que de dónde estudiar van a tener siempre, ¿no? Les pido algo, cuando ustedes vean que yo me paso de la hora, por favor me avisan y así cortamos. Total, igual terminamos la clase siguiente. ¿Algo que me haya quedado pendiente? Creo que no. Pero fue una consulta, las contribuciones de la clase, ¿la enviamos por mensaje en el aula? Sí, por favor, Ah, bien, mensaje ahí les o envío en el entonces. aula ahí, donde yo les mandé la vez pasada, ¿se acuerdan? Entonces ahí yo las hago, las agrego a la transparencia, pero ya tengo el registro de quienes participan y todo lo demás. Ah, ok. Traten de participar. Ya no vamos, si Dios quiere, si no hay paro, la clase que viene ya la vamos a tener presencial, así que ya nos vamos a conocer y nos vamos a ver. 91 participantes, no puede ser.
Debe empezar otra clase ahora. ¿Cómo? Buen día, Está, profe. Hay está una por cosa empezar otra clase. recién Ah, empieza. con razón. Perfecto, ya salgo, ya salgo. Por favor, chicos, los de seguridad.